Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, como lo anunciamos, hoy recibimos en Entrevista Venevisión a la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz. Bienvenida. Gracias. Doctora, la Asamblea Nacional aprobó un acuerdo por unanimidad inédita condenando los hechos que se califican como la llamada masacre de Barlovento. Usted, como Fiscal General de la República, vamos a explicarle al país, tratando de que sea en orden cronológico para que la gente lo entienda, qué fue lo que sucedió a partir de ese 15 de octubre, día en el que los familiares denuncian que hubo unas detenciones. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Fue una operación de liberación del pueblo? Sí. Bueno, primeramente yo quisiera solidarizarme con los familiares de las víctimas de este lamentable hecho ocurrido en el municipio Acevedo del estado Miranda, una violación a los derechos humanos donde perdieron la vida 13 venezolanos. Como fiscal general, yo, y comprometida con el respeto a los derechos humanos, asumo la responsabilidad de investigar estos hechos, como lo hemos venido haciendo desde el día 27 de octubre, y dar con los responsables, sobre todo los responsables de la desaparición, torturas y homicidios de 13 inocentes. En cuanto a que la Asamblea en el día de ayer se pronunció, es que no podía ser otra cosa y tenía que ser por unanimidad. Yo creo que todo el país debe repudiar eventos como estos. En cuanto a los hechos, desde el 27 de octubre nosotros iniciamos la investigación. Los hechos ocurrieron entre los días 15 y 16. Se produjo la detención de un grupo de personas allá por esta zona, el Café, Barlovento, y en definitiva dejaron privados de libertad 12. Sin ninguna fórmula de juicio, sin ningún procedimiento, salvo privados de libertad. Y se tenía la certeza de que estaban privados de libertad porque los familiares durante 3 días le estuvieron llevando comida y ropa, 15, 16, 17 y 18. El día 18 los familiares no tienen más información, sencillamente le dicen que fueron trasladados. Y allí comenzó el peregrinaje pues, de los familiares para encontrar a las víctimas. Es allí donde acuden al Ministerio Público el día 27. Nosotros atendimos primeramente a la señora madre de Anthony Vargas, que fue uno de los fallecidos, la señora Petra María Pérez. Ellos formulan la denuncia que se trataban de tantas personas desaparecidas y logramos determinar que eran 12 en ese momento. Nosotros, dentro de las investigaciones, las diligencias de investigación en esa primera etapa que hicimos, fue recolectar el libro de novedades, el libro de entrada y salida, porque inicialmente dijeron que ellos les habían dado la libertad. Hicimos reconocimiento del lugar, inspecciones técnicas, no solamente en el lugar donde fueron detenidos, sino también donde los tuvieron preventivamente, y algunas otras diligencias de investigación. Para ello designamos 2 fiscales nacionales, la 62 Nacional, Ecmi Guillén Cordero, y la 10 Nacional, Clarice Espinosa López. Lo importante fue mantener la discreción en la investigación, porque fíjate, nosotros ni siquiera hicimos nota de prensa, porque queríamos mantener la discrecionalidad para asegurar los resultados de la misma. Y efectivamente fue eficaz la decisión que adoptamos. Entonces, entre estas primeras diligencias determinamos que efectivamente habían sido aprehendidos y desaparecidos. Nosotros entrevistamos aproximadamente 50 personas, 50 testigos, entre familiares, personas que estuvieron también detenidas, que tuvimos que darle medidas de protección. Nosotros en este momento tenemos 3 testigos protegidos, para garantizar su integridad, para garantizar su protección y asegurar las resultas de un eventual proceso penal, un eventual juicio. Entonces, por esa razón nosotros solicitamos la privativa de libertad contra 12 funcionarios del ejército venezolano. Un teniente coronel,
un capitán, un mayor, un capitán, 6 sargentos y 3 cabos. En este momento están privados de libertad 9 de ellos. 10, perdón, están privados de libertad. Falta todavía la aprehensión de 2 de ellos, que los pongan a la orden del Ministerio Público. En el día de hoy va a ser la audiencia de presentación. Está previsto que para el día de hoy se realice la presentación. Vamos a esperar que se haga esta presentación para que los fiscales del Ministerio Público hagan la imputación y bueno, el juez, de acuerdo a la solicitud del Ministerio Público, determine qué va a ocurrir. Yo quiero también explicar que como resultado de la investigación que se hizo, el día 25 de noviembre se trasladó la unidad criminalística contra la vulneración de derechos fundamentales del Ministerio Público con el CICPC, el propio director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, y se recuperaron 2 cuerpos de los desaparecidos en una zona donde funcionaba una arenera y que actualmente está abandonada. Esto queda en la carretera nacional que conduce a Higuerote. Dichos cuerpos fueron recuperados en hora de la noche. Esa misma noche se pudo determinar exactamente dónde estaban los otros cuerpos. A la mañana siguiente, el día 26, le correspondió a la unidad criminalística el abordaje del sitio del suceso y recuperar los cuerpos. Logramos recuperar los 10 restantes. Estaban algunos desmembrados. Todos los cuerpos, los 10 y los 2 recuperados el día anterior, fueron trasladados al Servicio de Medicina y Ciencia Forense, ubicado en Bellamonte, el CENAMEP. Allí correspondió al Ministerio Público durante los días 26 y 27 hacer los trabajos de autopsia y reconocimiento. Nosotros dispusimos aproximadamente de 50 funcionarios, entre un director general, una directora de línea, la directora de Derechos Fundamentales, los fiscales investigadores y expertos en antropología, planimetría, en criminalística, anatomopatólogos, radiólogos, expertos en inspecciones, fotógrafo forense, odontólogo, antropólogo forense, y además un equipo de profesionales de la psiquiatría y trabajadores sociales, 3 en total, de la Dirección de Gestión Social y de la Coordinación de Protección de Víctimas y Testigos que tiene el Ministerio Público para la atención integral de las víctimas. Nosotros debemos protección a las víctimas. En ese sentido, estuvimos trabajando con ellos previamente para la elaboración de la ficha premortem, que se llama, es decir, una serie de características de sus familiares para, en el caso de que se encontraran los cuerpos, poder hacer una primera identificación. En ese sentido, nosotros brindamos la asistencia y la protección a todas las víctimas. Y quiero decirte que en ese segundo momento, ya en la morgue para la identificación, se realizaron otro conjunto de investigaciones como las mismas autopsias, el protocolo de autopsia, incautación de vehículos militares para hacerle el barrido, el luminol, la prueba de ADN, las pruebas, la captación de huellas dactilares, un conjunto de pruebas que fueron fundamentales para el esclarecimiento de estos hechos. Y con las víctimas nosotros trabajamos sobre todo con las características que nos dieron. Muchas de ellas nosotros les mostramos las fotos de sus familiares o de las fotos de aquellos sitios donde no estuvo, para no impactar a los familiares. También con las características que ellos nos dieron como tatuaje, dentadura, todo eso nos sirvió para el reconocimiento. En total, la unidad criminalística logró la identificación de 9 cuerpos, esperándose ahora el resultado de tres de ellos, pero a los cuales se les hizo la prueba genética de ADN. Se tomó muestra de los familiares y se tomó muestra de los cadáveres, y en este momento en nuestros laboratorios se está haciendo el estudio para determinar la identificación plena de estos 3 cadáveres que faltan todavía. Las declaraciones previas, las identificaciones previas
sirvió también mucho la vestimenta, zapato, calzado, tamaño de la persona, edad aproximada. Y las autopsias revelaron indudablemente la forma cruel como fueron ejecutados, que es lamentable. Y otra actuación importante que nosotros hicimos como Ministerio Público es la protección especial que se le dio a las víctimas. Nosotros tenemos protegidas en este momento 3 personas que son testigos determinantes, testigos claves. Además, el impacto, los familiares tenían ya varios días en esto, el traslado que significaba de Barlovento, de esa zona, hasta Caracas para ser atendidos en el Ministerio Público. Todo eso nosotros nos sensibilizamos y por eso designamos ese grupo de expertos, trabajadores sociales y expertos en el área social para que acompañaran a las víctimas. Todas las diligencias del Ministerio Público buscan resultados, el esclarecimiento de los hechos, porque se trataban, y sobre todo en este caso, que se trataban de personas humildes, trabajadoras, campesinos, y que lamentablemente se violaron sus derechos fundamentales. Una de las personas que logró sobrevivir, que ahorita es una víctima protegida, fue sometido a graves torturas. Yo quiero destacar que el Ministerio Público, para desarrollar todo este trabajo, contó con la participación decidida del Ministro del Interior y Justicia, el Ministro Reverol, quien aportó importantes elementos para el esclarecimiento de los hechos. El comisario Douglas Rico, así como la participación de una ONG, la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz. Ellos trabajaron fundamentalmente en el acompañamiento a las víctimas. Ellos nos facilitaron la comunicación con algunas de las víctimas porque, por supuesto, tenían miedo, tenían temor, sentían temor también de hacer la denuncia, de acercarse a los organismos por temor a que represalias contra ellos. Yo quisiera en ese sentido llamar a toda la colectividad en general y en particular a la población de Barlovento que acaba de pasar por toda esta situación, que se acerquen al Ministerio Público, acudan al Ministerio Público a formular su denuncia. Nosotros tenemos la obligación, nuestro deber de proteger a las víctimas, de garantizarles sus derechos. No solamente investigar las denuncias que ellos hagan, sino también protegerlas y garantizar su seguridad para también, valga repetir la palabra, garantizar las resultas de un eventual proceso penal. Yo también te quería hacer mención que hay otro caso donde un adolescente fue aprehendido y fue, presumimos que fue terriblemente torturado en el marco de este plan, fue terriblemente torturado y que se alegó que cuando lo llevaron a un centro médico que había muerto por un ataque de epilepsia. Cuando una médico valiente, cuando la médico ve aquella situación, enseguida dice, no, esto no es un ataque de epilepsia, esta persona se encuentra demasiado lesionada con fractura de cráneo y otras lesiones, escoriaciones que me hacen presumir que no fue un simple ataque de epilepsia. Inmediatamente llamaron al Ministerio Público, nosotros pudimos tomar el cuerpo y practicarle la autopsia y se determinó que efectivamente la muerte se produjo por torturas. Por este hecho nosotros en el día de ayer pedimos primero las órdenes de captura contra un teniente, un primer teniente, 4 sargentos y un cabo, y en el día de ayer fueron presentados ante el Tribunal de Control de Barlovento, donde se le imputaron los delitos de homicidio intencional calificado, trato cruel y violación de domicilio. Aquí también el Ministerio Público realizó todas las diligencias pertinentes, las diligencias necesarias para el esclarecimiento de este hecho. Y nosotros creemos que vamos encaminados hacia el esclarecimiento total y la sanción a los responsables de este evento. Y asimismo le transmitimos a las víctimas, le transmitimos al pueblo venezolano la seguridad de que nosotros vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance, todo lo que la Constitución y la ley nos permite para que estos hechos no queden impunes.
Doctora, luego de esta explicación introductoria que nos pone en contexto, vamos a hacer una pausa y al regreso continuamos con más de Entrevista Venevisión en compañía de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz. Venimos. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Continuamos Entrevista Venevisión con Luisa Ortega Díaz, la Fiscal General de la República. Doctora Ortega, volviendo al caso Barlovento, estas personas al momento de la aprehensión fueron detenidas mediando la orden de un juez, fueron sorprendidas cometiendo algún delito, ¿tenían antecedentes penales o registro policial? No. Como te dije al inicio de la entrevista, no tenían ningún registro policial, y en todo caso de que tuvieran registro policial, la pena de muerte en Venezuela no existe. O sea, tú no puedes ejecutar o cometer un homicidio contra una persona simplemente porque tenga un registro policial. Pero en este caso que nos ocupa no había tal registro. O sea, que se trataba de personas inocentes, trabajadores, gente muy humilde, muy sencilla, campesinos, que lamentablemente estas acciones fueron contra los más vulnerables. Decía, perdón, usted nos decía que fue esa investigación que se mantuvo en reserva a cargo del Ministerio Público lo que desencadena en la detención de estos efectivos militares. Correcto, sí. ¿A ellos de qué se les acusa? ¿Qué delitos se les están imputando? ¿Qué cometerían? No, en el día de hoy va a ser la presentación. Corresponde a los fiscales investigadores hacer una precalificación jurídica, como se llama en derecho, de estos eventos en la audiencia de presentación delante del juez. Y de acuerdo a la precalificación que haga el Ministerio Público, corresponderá al juez determinar. En el caso que te hice referencia también del adolescente que perdió la vida también por las lesiones que se le ocasionaron, sí ya fueron presentados y el juez aceptó la precalificación hecha por el Ministerio Público. Pero yo te quería, y también quería decirle al pueblo venezolano y hacer un llamado al órgano rector encargado de este tipo de operaciones, de hacer una revisión de las mismas. Incluso el Ministerio Público se pone a la orden para hacer esa revisión, porque si bien es cierto que es necesario realizar actividades para combatir la criminalidad, estas no pueden desarrollarse de manera compulsiva, de manera violenta, contra toda una población y sobre todo contra los más vulnerables, contra los más indefensos, porque estaríamos en una situación grave como sería criminalizar a los más pobres. Y además también, esto es a criterio de la Fiscal General, eso propicia más la violencia. O sea, estas operaciones ejecutadas de esta forma no fortalecen, no ayudan a la paz, no contribuyen y no fortalecen la tolerancia, sino que por el contrario, lo que exacerba es la violencia. En ese sentido, bueno, yo hago un llamado desde la institución del Ministerio Público a revisar estos planes, la efectividad de los mismos, si en la zona donde son aplicados ha bajado el índice delictivo una vez que se retiran los funcionarios que ejecutan este plan. Y yo creo que es saludable para el Estado venezolano realizar eso, porque fíjate las víctimas lamentables que trajo este suceso, trabajadores y campesinos. Y además yo creo que hay que revisar también la conducta de los funcionarios encargados de estas operaciones, de estos planes, porque ellos deben actuar apegado a lo que dice la Constitución, al respeto de los derechos humanos. La policía que cumpla funciones de seguridad ciudadana tiene que ser una policía o un funcionario, en el caso de que no sean policías de proximidad, un funcionario capaz de entender la situación de cada uno de los sectores, porque la situación que se puede presentar en los valles del Tuy, en Barlovento, son distintas a la que se pueda presentar en Vargas, en el estado Mérida. Cada situación tiene su particularidad y el funcionario que trabaja con la seguridad ciudadana debe conocer
la situación de la región, la idiosincrasia de la gente, y en ese sentido se ejecutan los planes deben responder a, como su nombre lo dice, un plan, a una planificación para que puedan dar resultados efectivos en beneficio de la colectividad, porque todos los funcionarios públicos, la Constitución, las leyes, todo se trabaja en función de la mayor felicidad, como decía el Libertador, de la suprema felicidad del pueblo. Doctora, volviendo al punto de la identificación de los cadáveres, algunos familiares denuncian que no les están permitiendo ver los cuerpos. ¿Esto es así? Si es así, ¿por qué? No, mira, ese es un derecho que tienen las víctimas, ese es un derecho que ustedes tienen. Y los fiscales están clarísimos, los fiscales y los expertos, de permitirle el acceso a toda persona para que vea los restos. Claro está que el ver los restos de sus familiares en esas condiciones es un riesgo también, pero igual ese es un derecho que tiene. Yo recuerdo cuando el tema de Tumeremo, había un familiar que estaba muy aprensivo porque quería ver su familiar, y los fiscales, bueno, pase para que lo vea, y se desmayó. Entonces, claro, eso puede ocurrir, pero eso es un derecho que tiene, y yo quisiera saber cuáles son esas personas para inmediatamente permitirles el acceso a que puedan verlo. O sea, eso no se le puede negar, eso es otro derecho que tienen los ciudadanos. Igualmente, una vez que termine la prueba de ADN, la parte técnica, con certeza se sabrá a quién pertenecen esos cuerpos. Representantes de la Comisión de Política Interior del Parlamento han dicho que van a elevar este caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre todo en lo referido a la protección de víctimas. ¿Esto procede? ¿No hay primero que agotar instancias internas para acudir a un organismo internacional? Efectivamente, así es. Eso se acude a organismos internacionales, aunque esto se ha convertido en una práctica en este país, acudir a organismos internacionales, que bueno también que acudan. Pero eso ocurre cuando las instancias o los organismos en el país no han respondido. El Ministerio Público, que es un organismo del Estado, inmediatamente que tuvo conocimiento del evento, designó los fiscales e inició las investigaciones. Y sabes que eso fue lo que nos permitió avanzar muchísimo en la investigación, la discrecionalidad y la rapidez con que actuamos, incautar el libro de novedades, incautar los registros de entrada y salida, la firma. Nosotros hicimos hasta las pruebas grafotécnicas, donde dijeron que les habían dado libertad y que supuestamente firmaron. Lo cotejamos con documentos que habían sido firmados por las víctimas, y pudimos demostrar que no se trataba de que se demostrara en juicio. Pero hasta eso nos permitió avanzar, precisamente por la rapidez con que se actuó. Y en este caso el Estado venezolano ha actuado. Yo te señalé cómo fue la actuación, como en este caso, cómo ha sido la actuación del Ministro de Interior y Justicia. Determinante, igualmente el director del CICPC, a quien le agradezco muchísimo habernos permitido también la designación de un grupo de funcionarios que puso, y hubo un trabajo en conjunto que rápidamente pudimos esclarecer los hechos. Doctora, naturalmente la vida pues no se restituye, pero aparte de esa protección a víctimas y testigos de la que usted habló, ¿el Estado venezolano va a hacer algo para indemnizar o resarcir de alguna manera el daño a estas familias? Mira, yo entiendo que sí, no corresponde a mí pronunciarme sobre eso, pero yo entiendo que sí, porque acuérdate que eso corresponde al Ejecutivo. Yo he visto distintos voceros pronunciarse al respecto y creo que van a ser indemnizados. Nosotros tenemos en todo caso la data exacta de todas las víctimas, número de miembros, cuál es la relación que tenían con el fallecido, y la ponemos a disposición, por supuesto, de todos los organismos que lo requieran en el Estado a los fines de la indemnización. Doctora, otro caso, el llamado caso Cariaco, que tiene en común con el de Barlovento, multiplicidad de víctimas y una fosa común. ¿Qué nos puede decir sobre eso? ¿Qué diligencias hace el Ministerio Público? Lamentable también, y me solidarizo también con los familiares de estas víctimas, y hechos que repudio, por supuesto. Nosotros aquí solicitamos la privación de libertad de varios funcionarios de la Guardia Nacional, del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro, el CONAS.
5 funcionarios por su presunta participación en la muerte de 9 personas y de otras 3 que resultaron heridas. Allí fueron presentados, estos hechos ocurrieron en Careaco, en el estado Sucre. Allí se presentaron ante el Tribunal de Control de esa jurisdicción y se les calificó los delitos de homicidio calificado con alevosía, uso indebido de arma orgánica y agavillamiento. Fíjate que esta acción fue en ejecución de un robo también, estaban robando a las víctimas. Entonces, cosas que hay que revisar. Yo digo, mira, todas las instituciones y todas las familias, porque eso es para las familias tienen que revisarse. Las familias tienen que ver si hay una conducta irregular en uno de los hijos. Tú tienes que ver por qué está pasando, por qué este muchacho consume droga, por qué este muchacho le pasa tal cosa, por qué está delinquiendo, en qué cosa hemos fallado los padres para que esté ocurriendo eso, por qué tiene esta conducta. Asimismo tiene que ocurrir con el Estado tiene que revisarse por qué está ocurriendo tal situación, en qué estamos fallando, porque están ocurriendo estos eventos. Eso es saludable, hay que hacerlo. Y en el caso del tema de la seguridad, el Ministerio Público se pone a la disposición, sobre todo porque nosotros tenemos una dirección de política criminal, que desde allí, recogiendo las cifras, los datos, haciendo diagnóstico de cómo se producen los eventos, cómo se producen los delitos, los homicidios, la violencia con que son ejecutadas, en las zonas que son ejecutadas, tenemos propuestas para el Estado venezolano. Tú no puedes aplicar el mismo plan de prevención para una zona como Vargas, como una zona en Barlovento. O sea, tienes que tener elementos diferentes y eso hay que evaluarlo. Doctora, un mensaje final sobre un tema que usted, bueno, de lo que viene hablando y usted lo reitera cada vez que la tenemos acá, esos funcionarios que incurren en desviaciones, en excesos, ¿qué hacer para que esto, como usted dice, no se repita, no vuelva a ocurrir? Bueno, eso es parte del trabajo que tiene que hacer el Estado venezolano, orientar a los funcionarios en torno a cómo debe ser su actuación. Aquí hubo una experiencia con la CONARREPOL, donde se elaboraron un conjunto de manuales, además que fue una experiencia buenísima del Estado venezolano, la CONARREPOL, donde se diseñó el modelo policial que debe abordar la seguridad ciudadana. O sea, y se elaboraron un conjunto de manuales, incluso surgió la ley del Servicio de Policía Nacional, la ley de Policía Nacional y del Servicio de Policía. En esa ley se recoge cuál debe ser la actuación para brindar una seguridad ciudadana. Incluso allí hablan de que la seguridad ciudadana, a tono con lo que dice la Constitución, tiene que ser eminentemente civil. Entonces, eso hay que revisarlo también. Doctora, a través de Twitter, usando la etiqueta Entrevista Venevisión, el usuario Hildegar Rojas solicita preguntarle cuál fue el motivo para que esas personas fueran asesinadas. Eso estamos investigando, el móvil de los hechos. Eso es parte de la investigación. Por supuesto, oportunamente, cuando tengamos esa información, nosotros la vamos a dar a conocer a los venezolanos. Doctora, muchas gracias por haber venido a Entrevista Venevisión. Gracias a ti. Así despedimos Entrevista Venevisión con Luisa Ortega Díaz, la fiscal general de la República.